los hombres. ¿De qué está hablando este pasaje? Está hablando de la persona de Jesucristo. La luz representada en la creación era Jesucristo. Dios estaba manifestando en su divinidad a lo que hoy es el mundo y a lo que somos los habitantes. Aunque por ahí aparezcan un sinnúmero de teorías científicas. Y yo dije teorías científicas. Teorías científicas. ¿Qué quiere decir una teoría? Teoría es establecer una verdad en algo inventado. Cuando hay una teoría que yo quiero de mi invento, de mi mente, de mi pensamiento, yo quiero sacar algo y quiero que toda la gente crea lo que yo estoy diciendo. Y eso es lo que ha hecho la ciencia. Niega lo que es la existencia de Dios porque se han creado una teoría de que Dios no existe. Establecer una verdad científica que dicta mi pensamiento. Y están los religiosos del ateísmo que dicen que Dios no existe. Bueno, ojalá que un ateo me estuviese mirando en estos momentos y te voy a decir, o cualquiera que dice, que Dios no existe, te voy a decir algo y algún día te vas a acordar. Usted se va a encontrar con Dios, quieras o no quieras. De que todo mundo va a encontrarse con Dios, quiera o no quiera, se va a encontrar. Y lo lamentablemente es que cuando lo vea gritando en el infierno, ahí le va a decir, mira, it's going to be too late. Ya va a ser muy tarde. Por eso está la necesidad de buscar a Dios. Sea la luz. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice la palabra del Señor. Jesucristo murió por nuestros pecados. Y cuando en el capítulo 1 en los hechos de los apóstoles, cuando Jesús se iba, y muchas veces se lo dijo a sus discípulos, que Él se iba a su lugar celestial, el lugar de donde descendió, para que en la cruz del Calvario muriese por nuestros pecados, porque no había justo ni aun uno, dice la palabra. El justo tiene que morir, tenía que morir por los injustos, y nosotros éramos injustos. Digo éramos porque yo era injusto, ahora soy justo. Y la palabra de Dios me autoriza a decir eso. Todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, todo aquel que ha sido justificado sus pecados y vive de acuerdo a la voluntad de Dios, la palabra de Dios nos dice justo. Capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe tendremos paz con Dios, dice la palabra de Dios. Romanos, capítulo 5, verso 1. Así que un Dios absoluto merece ser adorado. Un Dios absoluto merece ser glorificado. Un Dios absoluto merece y exige nuestra santidad. Un Dios absoluto es el Dios nuestro, el único verdadero. Y todo esto, hermanos, la creación del universo, dice el verso 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Expansión.
Y como decíamos anteriormente, cuando Jesús, después de su muerte y su resurrección, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, habiéndole notificado a sus discípulos que él se iba, pero que mandaría al Consolador. ¿Y quién era ese Consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, por eso yo a veces cuando oigo a los creyentes en Jesucristo expresarse en su oración, Espíritu Santo, baje a este lugar o descienda a este lugar, yo siempre me pongo a reírme por la falta de conocimiento que hay entre nosotros. El Espíritu Santo no está en los cielos. Nunca pensamos que el Espíritu Santo está en los cielos. Dios dejó al Espíritu Santo en la tierra, en la iglesia, en el corazón, en el sello que hay en el corazón del creyente. Dice que para dirigirnos y llevarnos a toda verdad. Eso es lo que me enseña la palabra. Yo no puedo decir Espíritu Santo descienda, porque no está en el cielo. El Espíritu Santo no está en el cielo. Así que, hermano, quítase eso de la mente. Estudia tu palabra para poder definir lo que dice la palabra de Dios. Y usted, pastor, de igual manera. Porque yo sé que muchos pastores comienzan a decir, descienda Espíritu Santo. No, porque el Espíritu Santo descendió a este lugar. ¿Quién le dijo eso? Antibíblico. Son enseñanzas antibíblicas. El Espíritu Santo selló al hombre y a la mujer que se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo y renuncia del pecado para vivir con Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. El Espíritu Santo está en la tierra. Dios el Padre, el mismo Dios Jesucristo, se personificó en hombre porque como decíamos, la sangre de los sacrificios, la palabra de Dios dice que tapaba el pecado. Por eso cuando Juan lo ve venir, Juan el Bautista, no Juan el del Evangelio, Juan el amado de Dios, no, Juan el Bautista, para que podamos diferenciar quiénes son. Juan el Bautista bautizaba en el Jordán, y cuando miró venir a Jesús, Dios le muestra a Juan la señal de Jesús. Dice que venía como una paloma. Inmediatamente que le vio, Juan sacó un grito: ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Vino a cumplir una misión, y es a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por eso, cuando se predican las 7 palabras antes del Calvario y dentro del Calvario, antes de Jesús morir, en el momento en que el pecado de la humanidad caía sobre Jesús, Jesús dio un grito. Jesús dio un grito. ¿Por qué? Porque el Padre le abandonó. Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque la santidad y la sublimidad de Dios no permite ver pecado. Por eso Él se hizo hombre. Jesucristo hombre.
el mismo Dios. Porque como Dios es Dios, hace consigo lo que Él quiere. Por eso yo soy el que soy, el que cubro todo. Y como decía, esa sublimidad de Dios le permite a Él hacer lo que a Él le plazca hacer. Esta expansión el cual habla el verso 6, haya expansión, es que era el orden de la creación. Y por eso, amados, todo lo que Dios estableció, todo lo que Dios estableció, lo estableció en ese principio. Y se decía en la escuela dominical que fue un principio que nadie puede cambiar. Un principio que nadie puede cambiar. Nadie puede pasarlo por alto. ¿Sabe por qué? Porque un día, no muy lejano, nos hemos de ver con el Señor. Las cosas que están pasando nos están diciendo que hay algo que muy pronto ha de suceder. La Biblia ya lo dijo. No hay nada nuevo debajo de la tierra. Todo lo acontecido ha sido por nuestras maldades. Recordemos que el fundamento de Dios en su creación está basado en dos cosas: espiritual Dios y la vida moral del hombre. Y la vida moral de nosotros los hombres está en